Los planes de Dios para la gente común que cree en Él. Este va a ser el título de lo que vamos a conversar en esta hora. Y bueno, este es el caso de Gedeón. Vamos a tocar la vida de Gedeón como alguien que realmente le creyó a Dios, aunque no tenía quizás el perfil o las actitudes que uno hubiera dicho o hubiera propuesto para vencer a los madianitas. Nada más y nada menos que un ejército tremendo, preparado, 120.000 personas, muy difícil de vencer. Pero este Gedeón, aún siendo jovencito, pudo vencerlos. Gedeón no era una figura bíblica de las más salientes de todas, como Abraham, David, Pablo. Bueno, podemos nombrar un montón de personajes bíblicos que dejaron realmente, uno dice los nombres estos y bueno, dejaron un montón de enseñanzas. Pero Gedeón aparece en el libro de Jueces, pero dejó una lección muy linda. Un héroe de la fe. Podríamos decir así, Gedeón, un héroe de la fe. Aunque dudó y todo lo demás, pero fue un héroe de la fe, le creyó a Dios, más que dudó, pidió confirmación y luego después hizo lo que Dios le mandó a hacer. Un montón de gente que realmente, mujeres y hombres comunes, que hicieron cosas que realmente fueron extraordinarias, que le creyeron a Dios, así como Gedeón. No han sido tampoco figuras demasiado relevantes, pero en el cielo son conocidos, porque son gente que ha movido la mano de Dios por medio de la fe. Quiero decir algunas cosas con respecto a Gedeón. Bueno, primero Dios lo llamó en un tiempo difícil. Quiero citar Jueces 6, del 1 al 6, en primera instancia. Vamos a seguir toda la historia de Gedeón y le voy a ir diciendo algunos puntos que nos van a servir a nosotros para aplicar a nuestra vida personal. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová entregó a la mano de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Porque subían ellos y sus ganados y venían a sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra a devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián y de los hijos de Israel, y los hijos de Israel, clamaron a Jehová. Bueno, aquí estamos hablando de Israel estaba medianamente en una cierta tranquilidad. Era esos momentos donde todas las cosas van bien, ¿no? Esto se puede reflejar en la vida de cualquiera de nosotros. Todas las cosas van bien, están todas las facturas pagadas, los niños se están portando bien, los negocios nos van bien. Parece que todo está bien y es como que esta tranquilidad nos trae como relajarnos demasiado y separarnos de Dios. Esta es la tendencia del ser humano, en general. Es la tendencia del ser humano. Cuando todo está bien, nos olvidamos un poco de Dios. Y como esto nos sucede, le sucedió a Israel, también nos sucede a nosotros. En estos momentos, Israel se olvidó de Dios, ¿no? Y se volvieron autosuficientes. Y este es el gran problema de la humanidad. Cuando nosotros nos va todo bien, nos creemos que no necesitamos a Dios y nos hacemos autosuficientes. Comienza a reinar en nosotros un espíritu de independencia, pensando que quizás nosotros somos los que estamos haciendo las cosas y en realidad es el Señor el que la está haciendo. Esto es todo un proceso. Cuando nosotros pedimos prosperidad a Dios y cuando nos prospera, luego le pedimos un trabajo al Señor y después dejamos de servir a Dios por una cuestión laboral. Y esto lo hemos visto tantas veces, ¿no?
Así que el Señor sacudió las cosas y despertó, mejor dicho, a un enemigo que era Madián contra ellos para mostrarles lo difícil que puede ser la vida sin Dios. A veces Dios nos permite pasar estas situaciones. Dice el versículo 1 que los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, así que el Señor los entregó a Madián, no por un día o dos, por 7 años. 7 años fueron entregados. Los madianitas eran extremadamente opresores, no tenían piedad de nada, venían y hacían de todo. Es decir, que cada año, alrededor de la época de la cosecha y aún de la siembra, ellos venían y levantaban todo, rompían todo, destruían todo, ellos no le quedaba nada para comer. Qué feo que es esto, ¿no? Esperar que lo que uno hizo con tanto trabajo empiece a dar fruto, y cuando ya está dando fruto, que venga alguien y lo rompa y lo tire, ¿no? Muchos israelitas dejaron sus hogares, se fueron a vivir en cuevas fortalecidas, temiendo aún también por sus vidas. Esto continuó por 7 años y finalmente los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Por qué esperaron 7 años para clamar al Señor por ayuda? Esto de esperar es algo natural. Esperaron hasta que se les terminaron todas las opciones. Nosotros somos así, esperamos hasta lo último, esperamos hasta que el agua nos llegue al cuello, como generalmente se dice, para seguir caminando por nuestros medios. Y cuando ya se nos terminan todas las opciones, recién ahí clamamos a Dios. Nosotros esperamos hasta lo último, todos nosotros. Yo he llegado al Señor en las últimas. Yo sé que usted también, si conoce al Señor, ha llegado en las últimas circunstancias a Dios. Cuando ya se le terminaba todas las cuestiones, recién buscamos de Dios. Y esto está malo, ¿eh? Si usted está pasando momentos feos, malos en su vida, no espere hasta lo último. Espere a ir a Dios. Y el momento de ir a Dios es ahora. No espere mañana, no espere pasado. No espere que el agua le llegue al cuello y cuando ya no tiene más opciones, recién ahí busque de Dios. No tenga eso como tuvo el pueblo de Israel, que realmente esperaron tanto, ¿no? Y en el verso 6 dice que Israel empobreció a causa de Madián. Y bueno, estas pruebas a veces nos hacen entender que hay un Dios y que necesitamos de Él. Proverbios 3:11 dice: Hijo mío, no desprecies la instrucción del Señor, ni aborrezcas su disciplina, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo en que se deleita. Él ama demasiado para dejarte seguir viviendo como estás, como sos. Él necesita cambiar algunas cosas, así que anhela estar en el centro de tu vida. No dejes que Dios esté ahí al costadito, déjalo que vaya al centro de tu vida, déjalo que Él sea el que maneje las circunstancias. Él anhela ser el centro de tu vida, por eso en medio de los problemas, en medio de las dificultades, estas cosas siempre nos ayudan a bien, como le ayudó al pueblo de Israel, para volverse a Dios. Fue esta prueba tremenda de parte de Dios. Dios miró más allá de lo que miraba a Gedeón mismo, a sí mismo, ¿no? Él se veía de una manera y Dios lo veía de otra manera. Lo maravilloso es que aunque regresamos a Él, Él nunca tarda en respondernos. Y Gedeón entendía esto, así que dice que cuando los hijos de Israel, en el verso 6, capítulo 6, verso 7, dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. O sea que enseguida estaba la solución, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os liberaré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron a los cuales eché delante de vosotros, y os di a su tierra. Y os dije: yo, Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina en Ofra, la cual era de Joás, el padre de Gedeón.
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En realidad no era muy esforzado y valiente, no estaba en esa condición. Estaba a un costadito ahí sacudiendo el trigo para guardarlo y que los madianitas no vengan y lo tengan, para hacer quizás algún alimento o quién sabe, ¿no? No era el perfil de un varón esforzado y valiente, pero le quiero decir algo. Dios ve mucho más que lo que vemos nosotros. Además, Dios nos ve de una manera de la cual nosotros no nos vemos. A veces creemos que Dios no nos va a usar porque no servimos para nada, pero Él ve el corazón. Y cuando Dios ve el corazón, nos usa. Gedeón era un hombre que no tenía el perfil indicado, era un joven, y mejor dicho, que no tenía el perfil indicado para salvar a los israelitas de los madianitas. Sin embargo, Dios lo escogió. Varón esforzado y valiente. ¿Habría otros esforzados y valientes entre los israelitas? Seguramente, pero este tenía el corazón conforme al de Dios. Así que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Este muchacho lleno de frustración, desánimo, miedo, bueno, estaba ahí y se le aparece el ángel del Señor. Así que le dijo: el Señor está contigo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mire, qué lindo que el Señor venga y nos diga: bueno, Dios está contigo. Y yo te lo quiero decir de parte de Dios, como ministro, como hombre de Dios, te lo digo: Dios está contigo. Mujer, varón, que me estás mirando, Dios está contigo y Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Varón esforzado y valiente. Vos me decís: pero yo estoy acá en un rincón, medio como que no estoy desapercibido, pero Dios vio tu corazón. Y cuando Dios ve tu corazón, Él te quiere usar, así como lo hizo con este varón. En tercer lugar, Dios motivó a Gedeón por medio de su presencia. Qué importante que es tener su presencia. Dios nos motiva por medio de esa presencia. Le quiero leer desde el 13 al 24. Dice: y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que los padres han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Ellos no habían hecho caso a Dios y se habían apartado de Él. Recuerda lo que dijimos al principio. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dijo Dios. Y Dios nos dice en este momento: ve con estas fuerzas. ¿Qué tenés que conquistar? ¿A dónde Dios te mandó? ¿Tenés que ir ahí donde quizás nadie va? ¿Tenés que hacer aquello que nadie se anima a hacer? ¿Por qué no te animás? Si total, en realidad la fuerza no la ponemos nosotros, la pone Dios. La palabra es clara: ve con esta tu fuerza. ¿Tendría mucha fuerza o tendría poca fuerza? Probablemente tendría poca fuerza. Pero la pregunta es: ¿no te envío yo?, le dijo Dios. Y Dios te pregunta en esta tarde, en esta mañana, donde estés mirando esta palabra: ¿no te envío yo?, te dice Dios. ¿Por qué te haces problema por la fuerza? Si en realidad andá con lo que tenés, porque yo te voy a poner todo para que vos venzas a ese gigante o a ese enemigo grande que tenés por delante. Vos no vas a poner la fuerza, la va a poner el Señor. Así que hay que confiar ciertamente en Él, y Él es el que va a poner las cosas en su lugar. Dios confirma sus prioridades en la presencia. En el verso 16 dice: yo estaré contigo, le dice a Gedeón, y le dijo el Señor: derribarás a Madián como si fuera un solo hombre. A Gedeón le da una convención innegable. Se le informan los notables resultados de antemano y se le promete una asociación sin igual. ¿Con quién? Con el Señor. Él se iba a asociar con el Señor para vencer a los madianitas, y esto es tremendo. Dijo él, Gedeón: oh Señor Dios, he visto al ángel cara a cara. Y ahí estaba la presencia del Señor. ¿Sabe qué? Él armó ahí un altar. Entonces dice: el ángel toma carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y él hizo así, y extendió el ángel el báculo que tenía en la mano,
tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, y el fuego consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. La presencia de Dios se hizo presente ahí con el fuego. El fuego del Espíritu es el que a nosotros nos va a dar la confianza para que nosotros tengamos la victoria. Dios nos motiva por medio de esta gloriosa presencia, como lo motivó a Gedeón. Cuando vino la presencia, él extendió el báculo y comenzó a prender fuego ahí. Se prendió fuego el altar. Cuando se enciende el altar en lo íntimo, el Señor empieza a hacer cosas grandes en nuestra vida. Así lo hizo con Gedeón, así nos va a dar la seguridad a nosotros. Esa misma presencia que está en nosotros nos va a dar la seguridad que la victoria ya la tenemos por anticipado. En cuarto lugar, Gedeón debía poner su vida privada y su familia en orden también, ¿no? Dice del verso 25 al 32, aconteció que esa misma noche dijo Jehová, toma el toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica un altar a Jehová. O sea que había que destruir a los dioses ajenos. Gedeón tomó entonces este animal y lo puso ahí en el altar esa misma noche, porque lo hizo de noche por miedo a que tengan retribución contra él, y dice que a la mañana siguiente todos preguntaron ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal. Bueno, ahí él se puso de punta contra el enemigo. ¿Y sabe qué? Porque él ya sabía lo que iba a pasar, que Jehová le iba a dar la victoria y que Dios estaba con él. Así que el padre también le dijo, Joás respondió a los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera hasta mañana. Bueno, ahí se había hecho una batalla espiritual mano a mano, con la gente de Dios y con la gente de Baal. Se había hecho una batalla cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera, o mano a mano. Gedeón debía sacrificar este preciado toro delante para usarlo de la manera como un ídolo destruido, y si se quiere, él tuvo que confiar en Dios para hacer esto porque realmente corría en riesgo su vida, ¿no? Primero cuando uno quiere hacer estas cosas, debe empezar a poner la casa en orden. Los israelitas estaban pecando, se habían ido contra dioses ajenos, o sea, a favor de los dioses ajenos, y cuando nosotros armamos un altar ahí y en la presencia del Señor, ahí es cuando Dios realmente se manifiesta en público. Cuando nosotros nos aferramos al Señor y hacemos que los ídolos se caigan, bueno, ahí es cuando está la victoria. Quizás nosotros tengamos que destruir algunos ídolos como que se levantan contra nosotros, que son el pecado o algunas cosas que nosotros tenemos escondidas. Tenemos que liberarlas, Hay que enfrentar esto con obediencia, hay que confesar nuestro pecado, y esto va a huir de nosotros el gigante llamado pecado, lo que está escondido, aquello que está guardado, estas imágenes de acera, como para decir algo, estos ídolos que se nos han levantado, hay que derribarlo, mi hermano. Así que anímese a hacer esto, porque tiene que poner en orden su casa, no solamente su casa física, sino que su casa espiritual. Su casa espiritual tiene que estar en orden. Saque lo que no sirve, saque todo lo que es idolatría, quítelo de costado y ponga al Señor en primer lugar. En quinto lugar, Gedeón le dio un gran paso de fe. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno de los abiseitas, se reunieron con él. Así que Dios le había dado también la gente para ir. Pero después, claro, la gente era mucha, y acá Dios iba a hacer
otro milagro. Gedeón había dado un paso de fe, había caminado, había ido por delante. Gedeón quiere una señal de confirmación, le pide que se moje un vellón que tenía. A la madrugada se mojó el vellón, y cuando le pide una segunda señal le dice, bueno, que el vellón quede seco y todo mojado. Hace eso Dios para él, a pesar de que él venía creyendo en que Dios iba a hacer las cosas, le pidió una señal. Mire, cuando Dios nos dice que va a hacer algo, dele para adelante. No pida más señales. Cuando ya Dios le dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y a otra cosa. A veces damos muchas vueltas, como dijo Gedeón, y en esas vueltas pedimos más confirmación y pedimos más confirmación. Si Dios dijo que lo haga, no pierda tiempo. Hágalo y Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Una vez convencido, Gedeón arrancó para adelante. Luego quedó con algunos soldados de más. Dios quería hacer un milagro mucho más grande. Al fin eran un montón de soldados que estaban con él. Y la lucha iba a ser pareja. Y Dios dice, bueno, vamos a ponerlos a prueba. Los llevó a las aguas, y aún este pueblo llevado a las aguas, y allí probaré, dice Dios, y de lo que yo tenga, vaya conmigo, irá conmigo, y más cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Al fin la historia termina, para reducírsela, termina en que él se queda con 300 hombres de 22.000 que tenía, se queda con 300 hombres. Mi amigo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios quería que la gloria se la lleve él y no otro. Así que él hizo que este muchacho vaya a pelear con 300 hombres y le dio la victoria. Gedeón, un ejemplo de fe que caminó en el camino del Señor. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Él te va a usar en el tiempo más difícil que tengas. Si estás pasando por este momento, aprovecha, porque Dios te quiere usar. Dios nos motiva con su presencia. La presencia de Dios nos va a motivar a ganar y a hacer esa batalla única. Dios es paciente con nuestro proceso de fe. Mientras nosotros vivamos ese proceso de fe, sabemos que Dios está, pero Él nos quiere probar. Y por último, el éxito está determinado por el poder de Dios y no por el nuestro. Mi querido hermano y hermana que me estás viendo, el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. Solamente hay que mirar al Señor y apartarse de los caminos torcidos. Si mi casa está desordenada, la ordeno. Si yo estoy mirando a mí mismo y creo que las cosas las hago yo, estoy equivocado. Dejemos que Dios haga las cosas como Él las tiene que hacer. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por habernos alejado de ti. Ahora queremos, Señor, ir contra los gigantes que se levantan. Así como el pueblo de Israel tuvo que luchar contra Madián, nosotros queremos luchar contra los gigantes, pero de tu mano. Tu presencia nos dé esta seguridad, Señor. El fuego venga al altar y podamos armar ese altar, Señor, personal y familiar, para que las batallas sean ganadas. Te los pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Que el Señor te bendiga, que seas como Gedeón, hombre de fe, un hombre común, pero lleno del Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga.